Bueno, muy buenas tardes a todos. No me oyeron. Muy buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga. Yo sé que todavía está haciendo digestión ese pavo. Qué rico haber compartido con familia, con amigos, con hermanos en la fe en esta semana. Y pensando en un texto bíblico de la Escritura en el que se nos manda o se nos instruye a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él para con nosotros en Cristo Jesús, me pareció oportuno hablar por cómo podemos nosotros dar gracias a Dios en todo, sabiendo que todo también incluye cosas que quizás no son agradables para nosotros. No sé qué siente usted cuando lee ese texto diciéndole, da gracias a Dios en todo. Y tú piensas, bueno, todo incluye todo. Y o sea que han pasado cosas en mi vida que no son buenas. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por eso? Y la única manera en la que vamos a poder tener paz para darle gracias a Dios en todo es reconociendo que Él está en control de todo. Así que si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que me conceda el gusto de estrechar su mano al salir. De ese modo puedo saber su nombre y ponerme a su servicio. Entre tanto, permítame presentarme, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de compartirles nuevamente su bendita y poderosa palabra, con el fin de abordar uno de los temas que más me apasionan, y es el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Y mientras lo haya y se ponen de pie, por favor, aprovecho para aclarar que cuando digo decreto, no me refiero a una ley, sino más bien al plan de Dios que fue determinado previamente para que ocurra tal como Él lo planeó. Repito, cuando digo decreto, no me refiero a una ley, me refiero más bien al plan de Dios que fue determinado previamente para que ocurra tal como Él lo planeó. Pues como dice Isaías, capítulo 14, versículo 24, y si gusta, ¿qué tal si lo leemos todos? Está ahí en pantalla. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Padre Señor, a la luz de esta realidad, de eso que tú has dicho no solamente con palabras, sino que lo has declarado con juramento. Señor, te ruego que uses a tu siervo para que todos los que estamos aquí salgamos completamente convencidos que tú estás en control. Aún de esos escenarios que no son gratos para nosotros en el momento que ocurren, Señor, y que con eso podamos tener paz y esperanza, Señor, cuando enfrentemos pruebas. Gracias, Señor, porque si tú no estuvieras en control de todo, Señor, pues básicamente no tendrías control de nada. Pero qué bueno es saber que al que le hablamos ahora tiene control absoluto de todo. Señor, bendícenos. Tú has orquestado todo para que estemos en este lugar, este día, a esta hora. Y Señor, si estamos acá es porque tú tienes un propósito, bendecir a tu pueblo,
seguir formándonos a la imagen de tu Hijo y glorificarte a sí mismo a través de nosotros y de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Como pueden observar, este texto nos dice que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que se cumple al pie de la letra según su voluntad, el cual abarca tanto sucesos relevantes de la historia como sucesos irrelevantes. Porque quizás se nos hace fácil decir amén cuando pensamos en eventos históricos de gran importancia y decir sí, en esos eventos Dios tiene algo que ver. Dios ha decretado esto. Dios está en control de esto. Dios está al tanto de eso. Pero qué bueno saber que así como el decreto de Dios, el plan que se cumple al pie de la letra según la voluntad de Dios, abarca tanto sucesos relevantes, también abarca sucesos irrelevantes. Eso explica por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo declaró en Mateo capítulo 10, versículo 29, que ni siquiera un solo gorrión, ¿saben qué es un gorrión? Es un pajarito. Que ni un solo gorrión, por barato que sea, puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y si seguimos leyendo ese texto, hasta se nos habla de los cabellos que tenemos en nuestras cabezas. No diciendo que Dios sabe cuando cae un cabello o una hoja de nuestra cabeza o una hoja de un árbol, aunque es así, pero no es así como Jesús lo dijo. Lo que Jesús dice ahí es que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. O sea, que si a un niño le nació un nuevo cabello el día de hoy, Dios está al tanto. Y si a nosotros, que ya vamos avanzando en edad, se nos ha caído un pelito hoy, Dios también está al tanto. Es increíble, pero Dios está al tanto de cosas relevantes, también como sucesos irrelevantes. ¿Quiere decir esto que Dios sabía quiénes y cómo asesinarían a Jesús su hijo? La respuesta es sí. Pues de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 23, Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, en el plan de Dios estaba incluido una traición, mediante la cual su hijo iba a ser asesinado. O sea que en ese momento en el que Jesús es traicionado, no es como que Dios de repente dice, ay madre mía, ¿qué pasó? Esta sí no la veía venir. No, cuando el Señor es traicionado, si algún pensamiento pasó por la mente de Dios, no fue, uy, esto se me está saliendo de las manos, estos quizás van a matar a mi hijo. No, todo está saliendo a la perfección. Su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y sigue, con la ayuda de gentiles sin ley. Esto refiriéndose a los romanos, a los gentiles que los sentenciaron y ejecutaron.
Dice Lucas, Pedro, en esa predicación, dice, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, dirigiéndose a los judíos y gentiles que solicitaron a gritos la crucifixión de Jesús, dice, lo clavaron en la cruz y lo mataron. O como dijo Pedro, nuevamente, y más adelante, mientras oraba a Dios, en Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, oiga esta frase, todo lo que hicieron ¿quiénes? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles que decían crucifícale, junto a otros israelitas que decían lo mismo. Dice Pedro a Dios, todo lo que hicieron ya estaba predeterminado, ya estaba determinado de antemano, ¿de acuerdo con qué? Con tu voluntad. En pocas palabras, Pedro entendía que este suceso no tomó a Dios por sorpresa y que todo ocurrió tal como Dios lo planeó, tal como Dios lo decidió. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que aún las injusticias, no sé si alguna vez usted ha sido tratado con injusticia o ha sido testigo de injusticias, o si al ver algunos noticieros se indigna al ver tanta injusticia. Bueno, esto nos enseña que aún las injusticias que cometen las personas están incluidas en el decreto de Dios. Y qué mejor ejemplo que la mayor injusticia que se cometió en la historia. ¿Cuál fue? Hijo de Dios. Obviamente esto no significa que Dios es culpable de los pecados, porque quizás en el momento en que yo digo, mira, el decreto de Dios incluye las injusticias, usted de inmediato haga la conclusión, entonces es culpa de Dios. No. Una cosa es que Él decrete, otra cosa es que las personas ejecuten. Los culpables son los que realizan esto, porque como veremos más adelante, ellos no actuaron obligados. Ellos no actúan contra su voluntad. Herodes, por ejemplo, ¿será que él estaba actuando en contra de su voluntad, como que de repente entró en un trance y comenzó a hacer caso a unos judíos que lo estaban tratando de convencer que encarcelara, que enjuiciara a Jesús? Y que estos judíos también estaban actuando sin saber qué estaban haciendo. Y que los que comenzaron a clavar a Jesús en esa cruz, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eran como si de repente los hubieran programado para hacer tal cosa. ¿O no será más bien que estos judíos, líderes religiosos, teniendo envidia de Jesucristo y viendo en Él lo que ellos no eran, comenzaron a orquestar ellos, a influenciar voluntariamente a que mataran a Jesús? Y lo llevaron a cabo. Pero todo esto era parte de lo que Dios había decretado. Y por eso les decía, esto no significa que Dios es culpable de los pecados que las personas cometemos. Pues como ustedes saben, Dios jamás ha obligado a alguien a pecar, aunque
en múltiples ocasiones, como la que acabamos de ver, la crucifixión de su Hijo, Dios ha sabido usar el pecado de la gente para llevar a cabo su plan eterno. Eso nos ayuda a entender por qué José, o sea, ¿alguien sabe quién es José? ¿Amén? Bueno, suponiendo que su silencio es porque no sabe quién es José. José es un personaje de la Escritura en el libro de Génesis. Este José tenía varios hermanos y estos hermanos le tenían un celo a José, ya que José recibía un trato de alguna manera especial de parte de su padre. Y con esa gran envidia, y José que tampoco ayudaba mucho porque sabe que le tienen rabia y él tenía un sueño que igual se iba a cumplir porque era parte del plan de Dios, pero él venía y le contaba a sus hermanos esos sueños en los que aparecían unas cositas que se doblaban frente a él. Y él decía, mire, ustedes se van a rendir a mí. Claro, eso provocó más el enojo de estos hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo iban a matar. Si no fuera porque uno o dos intervienen, lo matan ahí. Pero entonces dicen, bueno, ¿sabe qué? Vamos a decir que vino una fiera y mató a José, aunque mi papá va a sufrir por eso, pero así nos deshacemos de él, pero en vez de matarlo, vamos a venderlo. Vamos a venderlo como esclavo. Y efectivamente lo venden. Lo que no se imaginaban estos hermanos es que José iba a caer en gracia ante su amo, lo iban a hacer administrador de todas las cosas. Potifar le iba a decir, mira, tú estás a cargo de todo, eso sí. Tú puedes tomar de todo y hacer con todo lo que quieras, excepto mi esposa. Y es obvio, ¿no? Y este hombre de Dios, porque donde él estaba, todo comenzaba a fluir, todo prosperaba, y dice la Biblia, porque Dios estaba con él. Bueno, pues esta mujer, la esposa de Potifar, se obsesionó con este muchacho. Se obsesionó de tal manera que comenzó a acosarlo. Y él, como un buen hombre de Dios, salió corriendo, así como harían los esposos aquí presentes cuando la compañera de trabajo le comience a hacer así. Ustedes seguramente van a decir, hey, respeto. No importando qué tan atractiva sea esa mujer, ustedes van a decir, y si de repente, no, venga mi amor, venga para acá, ustedes van a salir corriendo. Si tienen que renunciar de ese trabajo, lo van a hacer. Porque queremos agradar a Dios, no a los hombres y ni siquiera a nosotros mismos. Pues este hombre temeroso de Dios salió corriendo y esta mujer alcanzó a agarrarle parte de su ropa y lo acusó de que él quería violarla a ella. ¿Qué pasa con José? Pues a raíz de eso termina en la cárcel. Y estando en la cárcel, hermano, por la mentira que esta mujer dijo voluntariamente, a ella nadie la obligó a mentir. Ella simplemente estaba actuando conforme a su naturaleza, conforme a sus impulsos, pero lo que nadie podía imaginarse es que todo eso estaba dentro de lo que Dios había decretado. ¿Por qué? Porque la cárcel sería un punto de partida, es como que José iba así, bueno, lo venden a ser esclavo, de ahí como esclavo entra en gracia con su amo, con lo que pasó, ahora ni a esclavo, ahora era un encarcelado, y estando encarcelado hay algo que no cambió, y es que Dios estaba con él, así literalmente lo dice la Escritura, y hasta en la cárcel le iba bien. Al fin que a lo último, el carcelero, el encargado de los presos, lo dejó a cargo a él de administrar a los presos. O sea, allá con Potifar, lo dejó a cargo de administrar su casa. Cuando está en la cárcel, lo dejan a cargo de la cárcel. Todo corría súper. Ahí, para que piensen por un momento, ya Dios lo estaba preparando para algo.
para administrar cosas mucho más grandes. O sea que aún en la cárcel, lo que uno podría decir, wow, esto parece que se está saliendo de control. Eso en la mente de todos nosotros los que estamos leyendo la Escritura, pero en la mente de José, el pensamiento de José es, Dios, tú estás en control. Si esto ha ocurrido y esta injusticia se ha cometido y tú la permitiste, seguramente tienes un propósito. Claro, José no sabe cuál es el propósito. Y tremendo propósito, les voy a contar qué pasó. Este hombre se hizo amigo de dos que estaban presos, habían trabajado para el rey y los dos tuvieron unos sueños. Y él le interpretó los sueños. A uno le dijo que lo iban a matar y al otro le dijo que lo iban a liberar. Dicho y hecho, lo liberan y vuelve a trabajar para el rey como copero, esa persona. Y aunque José le había echado la mano, como sucede a menudo, cuando la persona estaba ya bien, se olvidó de los que estuvieron con él cuando estuvo mal. Se olvidó de José. Pero por allá, después de un tiempo, el faraón, viene y tiene un sueño. Y el man se acuerda, ay, en la cárcel yo conocí a alguien que me interpretó el sueño y se cumplió. Él le puede ayudar. Y lo traen. ¿En qué consistía el sueño? Aparecían unas vaquitas flacas, primero unas vacas gordas y después esas mismas vacas flacas. Y José le dijo, miren, vienen varios años de mucha prosperidad, pero también vienen muchos años de escasez. Ok, ¿qué hacemos? Él le dice, ok, aquí está lo que debemos hacer. Durante los años de prosperidad, en vez de malgastar, en vez de derrochar o en vez de gastar innecesariamente, vamos a ir ahorrando, a prepararnos para cuando venga el tiempo de escasez. Y efectivamente vienen los tiempos de prosperidad. ¿Y a quién ponen de administrador? Al que Dios ha estado preparando para administrar. Y él queda a cargo, pongámosle como un vicepresidente, como un tesorero, no sé cómo podríamos decirle, pero ahí está José como segundo al mando, administrando todo. La escasez no iba a ser solamente para Egipto, iba a ser mundial. O sea que su familia, esto incluye a su papá y a sus hermanos, donde ellos estaban, también iban a sufrir esa escasez. También estaban a punto de aguantar hambre. Bueno, ya estaban aguantando hambre. Y salieron a buscar comida. ¿A dónde? Al único lugar que tenían. Porque un hombre les había dicho, guarden, nos está yendo bien, pero guarde, porque después van a venir las vacas flacas. Ellos llegan, no saben que el que los está recibiendo ahí es su propio hermano, pero ya después José revela su identidad, les echa la mano, les ayuda y todo. Bueno, con esa idea en mente y sabiendo que Dios no es culpable de los pecados de las personas cometemos y que jamás ha obligado a alguien a pecar, esto nos ayuda a entender por qué José, en vez de resentirse con sus hermanos, en vez de reclamarles por lo que hicieron y vengarse de ellos por el mal que le causaron, José prefirió confortarlos cuando se reencontraron, pese al mal que le causaron, diciéndoles lo siguiente, Génesis 45, versículo 5. Él les dice, no se inquieten, imagínense, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. O sea, él no les está quitando la responsabilidad. Noten eso. Esto está dentro del decreto de Dios. Esto es parte del plan de Dios. El plan de Dios abarca cosas relevantes e irrelevantes, cosas injustas, pero tales injusticias
No es que José dice, pero mire, no se sientan mal porque no fueron ustedes. No, ustedes fueron los que me vendieron. Él les dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar, antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y esto es literal, porque gracias a eso, José ayuda a su familia, ayuda a los suyos y preserva la vida de ellos. Gracias a eso, si no hubiese sido por eso, mire, se nos muere Judá, uno de los hermanos de José. Y si se muere Judá, no tendríamos león de Judá. ¿Y quién es el león de Judá? Jesucristo. No hubiera salvado, no se hubiera cumplido la promesa. O sea que Dios está preservando a este grupo para cumplir sus promesas. Bueno, algo parecido Él les vuelve a decir 5 capítulos más adelante. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes se propusieron hacer el mal. O sea, José sabe que ellos actuaron mal. Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¡Qué gran ejemplo de José! Unas personas que le cometen injusticias y él dice, sí, es injusto. Ellos son los que me vendieron, ellos fueron los que actuaron mal, ellos fueron los que se propusieron hacerme mal, pero si Dios lo ha permitido, es por bien. Dicho esto, quiero y debo agregar que así como las injusticias que cometen las personas están incluidos en lo que Dios decretó, asimismo los actos de justicia que realizamos los creyentes. También, asimismo, también han sido predeterminados por Dios. Pues como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, las cosas buenas que tú y yo, en Cristo, personas que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estas obras, estas buenas acciones, actos de justicia que realizamos ahora como creyentes, eso, mis amados hermanos, es algo que Dios ya había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ello. O sea que no hay tal cosa como que yo ahora voy a hacer algo y Dios dice, así como antes, en lo que decíamos antes, no es que Dios decía, ay, madre mía, esto se me está saliendo de las manos. Bueno, Él no puede decir madre mía porque no tiene madre. Pero, ay, esto se me está saliendo de las manos. Bueno, de igual manera, cuando usted hace algo muy bueno, no es como que tomamos a Dios por sorpresa. Es como que Dios dice, ay, wow, qué gran sorpresa me llevé con este muchacho. No, Dios ha estado preparando esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Ahora bien, aunque es obvio que el decreto de Dios abarca todo, sea algo injusto, algo justo, algo relevante, algo irrelevante, quiero destacar que ni siquiera la elección de un nuevo gobernante que gana con trampa o por mayoría de votos se escapa del decreto de Dios. Somos nosotros los que votamos, pero ¿quién es el que pone a esos reyes? ¿Y quién es el que los quita? Dios.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Por lo tanto, como dice Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 21, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos. O sea, Él está en control absoluto. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Por eso cuando veamos que una nación tiene a un rey que los somete a un tipo de juicio, no es el juicio de la persona, muchas veces es el juicio de Dios sobre esa nación, mediante el cual Dios permite que las mentes de aquellos que voten se perturben y terminen votando mal, eligiendo aquel que les va a aplicar un juicio. Dios en control absoluto de ese momento. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Pareciera exagerado, pero de acuerdo a la Escritura, aún lo que nosotros llamamos chiripa, aún lo que usted llama chepa o suerte, también está incluido en el decreto de Dios. No sé si se me escapa una palabra que se refiera a lo mismo. ¿Cómo dicen en Venezuela? Suerte. En Puerto Rico, hermano Melvin. ¿Cómo? Chiripa. ¿Dónde es que dicen chepa? ¿Puerto Rico? ¿Hay alguna otra palabra que se refiera a esto? ¿Cómo dicen en México, hermana? Chiripa. Carambola. Hermanos, parece exagerado, y sí, tal vez nosotros podemos decir, ok, hasta eso de que 10 millones de personas hacen una votación y cuando la hacen, aunque son ellos los que eligen a ese nuevo presidente, igual Dios está detrás de eso, Dios ya decretó quién va a gobernar, Dios está en control de eso, Él los pone, Él los quita, pero ahí no es que ninguno llegó a la urna como que y votó y se fueron para casa. No, ellos llegaron ahí convencidos, pensemos en Colombia hace unos años, convencidos que Petro era la esperanza del país. Ha sido el peor error que ha cometido. Una extrema izquierda que ha arruinado el país, como este movimiento socialista ha dañado cantidad de países, y muchos aquí ya pueden decir amén, porque son cubanos o porque son venezolanos o porque sufrieron con Bolivia o porque sufrieron con otros países. Pero, hermanos, esos que llegaron a las urnas votando por Petro, no llegaron ahí obligados. Ellos actuaron voluntariamente. Y esa era la persona que Dios había decretado que estuviera ahí gobernando. Esto quizás para usted dice, bueno, wow, pero fueron la gente que los eligió por voto y todo, pero bueno, aquí ya está. ¿Qué de la chiripa? ¿Qué de o sea, si yo tiro los dados y esos dados caen 4 y 2, ese número, aunque yo lo hiciera ahorita por un ejemplo y cayera el número que cayera, ¿será que eso estaba en el decreto de Dios? ¿Será que Dios había decretado que yo estuviera aquí en este momento y se me ocurriera el ejemplo de los dados y que al tirar los dados cayera en 6 y ese era el número que Dios había elegido que cayera? Sí. No hay tal cosa en el mundo, en este mundo del decreto de Dios, no hay tal cosa como chiripa, no hay chepa, no hay suerte. Eso está incluido en el decreto de Dios. Y como prueba de eso, oigan lo que le ocurrió a Acab. Acab es el rey de Israel en aquel entonces. Esto fue lo que le ocurrió a él luego de que Dios predijera su muerte, porque este es el punto. Como Dios es quien decretó todo, Él tiene conocimiento de todo.
A esto se le llama la providencia de Dios. Providencia de Dios no se refiere al hecho de que Él provee. Sí, Él es un proveedor. Pero la providencia de Dios es que Él ve desde antes. O sea, Él ve de manera previa. No ha ocurrido, pero Él ya lo ve. ¿Pero por qué? Porque Él fue el que lo decretó. Y Él conoce cada cosa. Bueno, Él como había decretado la muerte de Acab, Él predijo esa muerte a través de uno de sus profetas, el profeta Micaías. El profeta Micaías le pronuncia esta profecía. Y Acab, con su amigo Josafat, también rey, él dice, pues este hombre dice que nos van a matar en batalla. Pues estos enemigos me van a reconocer es por mis vestiduras. ¿Qué tal si tú te mantienes con tus vestiduras de rey? Yo me voy a disfrazar para pasar desapercibido y así no me reconocen, así no me matan. Mis hermanos, pues a pesar de que Acab se disfrazó para que sus enemigos no lo reconocieran, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 34, relata que durante la batalla un soldado arameo disparó una flecha al azar. Hermanos, este hombre está ahí. Dicho sea de paso, a Josafat lo atraparon. Pero la orden que había sido dada es, no pierdan el tiempo con ninguno. Vamos a asesinar a Acab. Y Acab se está escabullendo, está pasando desapercibido, como que lo logré. Un soldado, de la nada, saca una flecha de su aljaba, la pone en el arco, dice, al azar. Hermano, la tira hacia las tropas al azar e hirió al rey de Israel, a Acab. ¿Entre dónde? Entre las uniones de la armadura. O sea, le cae 1 centímetro más arriba, ¡ping!, rebota. 1 centímetro más abajo, rebota. Entre la unión, ¿qué chances había que una flecha tirada al azar por chiripa cayera entre las ranuras de la armadura? Y ahí quedó, esto lo desangró, uno sigue leyendo y se da cuenta de que esto lo desangra, él entra en un profundo dolor y luego muere desangrado. Ahora bien, aunque fue Dios quien determinó previamente cada uno de esos eventos y todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que sucederá, eso no significa que Dios es responsable de lo malo que ocurre. Pues como vieron, cada persona actuó por voluntad propia. ¿Qué impulsó a esa mujer que dijo mentiras acerca de José a decir tal cosa? Sus impulsos. Ella estaba obsesionado, la lujuria de esta mujer estaba obsesionada por José. ¿Qué impulsó a los hermanos de José a hacer tal cosa? Su celo, su envidia. ¿Qué impulsó a Herodes, a Poncio Pilato, a los israelitas y a los gentiles a actuar como actuaron? Sus propios impulsos. Ellos son responsables. Por ende, cada uno de ellos son responsables de sus acciones. Pues aunque Dios ha decretado todo desde la eternidad, no es autor de pecado. Por favor, ustedes los que están tomando apuntes, y les felicito. No saben cuánto me alegra ver tantas personas hoy tomando apuntes. He tenido menos dormidos hoy. Y el que cabeció como 2 minutos no estaba tomando apuntes.
Entonces, sirvió. Dios no es autor de pecado ni violenta la voluntad de sus criaturas. De ahí porque los eruditos han concluido que la soberanía divina no anula la responsabilidad humana. O dicho en otras palabras, mientras que Dios es soberano, el ser humano es responsable. Dios es soberano. ¿Qué es esto de que Dios es soberano? Bueno, de que Dios, ya que Él está por encima de nosotros, infinitamente por encima de nosotros, Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, Dios hace lo que quiera, lo que le plazca. Dios hace lo que quiera, donde quiera, cuando quiera, como quiera, a quien quiera, siempre y cuando eso que haga no atente contra uno de sus atributos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, Dios es Dios. ¿Puede Dios mentir porque es Dios? No, porque eso atentaría contra su atributo. Él es verdad. Su esencia, su naturaleza, Él es verdad. Entonces Dios no puede mentir y eso es lo que la Biblia dice de manera específica. Dios no puede mentir. ¿Puede Dios tentar a alguien? No. Santiago dice, no digan cuando sean tentados que Dios los ha tentado porque Él no tenta a nadie. Porque Él no se niega a sí mismo. Él no va a hacer nada que atente contra sí mismo. De ahí para allá, Dios puede hacer lo que quiera. Hasta aquí hemos visto que de acuerdo a la Biblia, todo acontecimiento, piensa por un momento en lo bueno que te ha ocurrido en la vida. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y esta parte que voy a decir es difícil, especialmente mientras que no le hallemos. Hay cosas que para nosotros ya después de superadas comenzamos a decir, si no hubiese sido por esto, yo no estaría aquí en este momento. Si no hubiera sido por esto, yo no entendería aquello. Todos los eventos de nuestra vida, aunque nos hayan causado dolor, aunque usted va a ver que esto, que la gente se propuso para bien, Dios lo usó. Ve, para mal, Dios lo ha usado para bien. Porque eso, piense por un momento en lo malo que a usted le ha ocurrido, también dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios. Todo acontecimiento forma parte de lo que Dios ha planeado. Yo les hago la pregunta, ¿usted cambiaría la historia de Jesús para que en el momento en que lo van a entregar, lo liberen y no lo maten? Es usted como yo cuando veía películas. Yo veía la película siendo niño. Yo no entendía que Dios es justo. Yo no entendía el grado de mi injusticia, mi necesidad de ser justificado. Y por ende, cuando yo veía la película, al ver ese acto tan atroz que cometían en contra de Jesús, yo ni siquiera veía que lo que venía, me la podía ver 10 veces. Y yo ya sabiendo que Él iba a resucitar, no podía ver como esto de, ay, lo mataron. No, para mí era, bueno, si lo iban a resucitar, mejor que no lo hubieran matado. Ahora que entiendo el Evangelio y que entiendo que a través de la muerte del justo, yo soy justificado porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 1 Corintios 5:21. Ahora yo digo, aunque es triste y aún me duele cada vez que veo una película y veo cómo mataron a mi Señor. Esas injusticias que se cometieron en contra de Él, todas dentro del decreto de Dios, bajo el control absoluto de Dios. Digo, gracias Dios, por haber permitido esa injusticia mediante la cual este pecador injusto es del único justo, Jesucristo. Aquel que murió
Y por eso mismo, porque es justo, resucitó de entre los muertos. Ahora bien, ya que todo acontecimiento forma parte de lo que Dios ha planeado, por tanto podemos estar seguros que Dios está al tanto y en control absoluto. Todo control. Dios lo decretó, y si está pasando así y Dios lo ha permitido, Él tiene un propósito. Te han hecho sufrir. Piensa en lo siguiente, ese sufrimiento tiene un propósito, tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios está al tanto y en control absoluto de todo lo que ocurre, y si lo permitió, es porque es parte de su plan. Sea bueno o malo, sea relevante o irrelevante, sea por elección o sea por mera suerte, por algo hecho azar, etc. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante. Voy a contar hasta 3 y ustedes pueden hacer esa pregunta. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En primer lugar, amado hermano, amada hermana, aunque estés pasando por adversidades o transiciones difíciles, confía que Dios lo permite, que Dios las permite, y las encamina para cumplir su propósito. Confía en eso. Pues de acuerdo a lo que Pablo declaró al final de Efesios capítulo 1, versículo 11, ahí al final dice, Dios hace algunas cosas. ¿Es eso lo que dice? Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Hermanos, este sermón es la segunda vez que lo predico. Y yo creo que alrededor de unas, 8 personas aquí presentes estuvieron cuando lo prediqué. No sé si se acuerdan, para ese entonces todavía no tomábamos apuntes. Pero yo sí recuerdo bien lo que dije, porque lo vi en las notas. Cuando quise ir atrás y extraer algunos textos y de alguna manera organizarlo, porque pues mi predicación también ha tenido sus cambios. Y ahí decía claramente que la razón por la que había preparado ese sermón era esta. Nosotros estábamos empezando apenas. Recién estábamos empezando. Eso fue por allá en julio más o menos del año 2019. Y según esa nota, dice que el martes nos habían dado el diagnóstico, la noticia de que nuestra hija quizás no iba a sobrevivir. Y efectivamente, nuestra hija murió. Y yo, sin saber que ella iba a morir, yo coloqué ahí, y quizás ni siquiera sobreviva. Pero, así era que terminé, el saber que Dios está en control absoluto de todo y que todo lo que ocurre, incluyendo aquello que me causa dolor, está en sus manos. Él tiene control de eso, Él lo permite y lo va a encaminar para cumplir su propósito. Eso me da esperanza y eso me da paz. Hermanos, pasados los años, recuerdo una vez oír a mi esposa diciendo, doy gracias a Dios porque hace unos años Dios permitió que una de nuestras hijas sufriera una deformidad y que a raíz de las enfermedades que tenía muriera. Porque en ese tiempo aprendí y me convertí en lo que no había aprendido y en lo que no me había convertido cuando todo iba bien. Y yo creo que aquí más de uno va a poder decir,
yo no tendría la noción que tengo ahora acerca de Dios, acerca de su amor, acerca de sus misericordias, si yo no hubiera vivido esto o aquello. Yo se los he dicho en más de una ocasión, yo me lamento de no haber dado el paso de fe el mismo día que oí el Evangelio. Pasaron como 2 o 3 semanas. Y a eso me lamento más que desde pequeño hasta los 23, pues que nunca oí el Evangelio. Y a veces yo digo, Señor, ¿por qué no me salvaste como a los 8 o 7 años? Yo no hubiera tenido que vivir ese tiempo de drogas y demás. Piensa uno, ¿no? Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Él no me impulsó jamás a hacer tales cosas. Él solamente permitió. Yo me dejaba llevar por mis propios impulsos. Hacía lo que hacía por gusto, sin ser obligado. Caigo en un mundo de esclavitud. Comienzo a arruinar mi vida. A eso le sumamos que los vicios no solamente eran de adicciones a drogas, alcohol. Súmele los vicios de lujurias, que conllevan siempre a fornicaciones y adulterios. Cosas que yo no quiero que estén en mi historia, pero están. Y si usted un día se ha acercado a mi persona para tratar un asunto de su vida, donde Dios le está trayendo convicción de pecado, y usted está desesperado por un cambio, si usted alguna vez se ha acercado a mi persona, usted ha encontrado algo. Y es un hombre que le ama y le anima a seguir adelante, aferrándose a las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Porque el que les habla es un ex de todo lo que acabo de mencionar. Entonces ahí yo digo, Dios sabía por qué permitía, porque esto me comenzó a formar en mí la misericordia que ahora yo puedo reflejar de Cristo a otras personas. Porque yo comienzo a notar todo lo que se me ha sido a mí perdonado. ¿Quién soy yo para juzgar a otros? Eso no quiere decir que yo no les vaya a instruir, que yo no les vaya a corregir. Es mi deber como iglesia, cuidar de ustedes y cuidar del rebaño. Pero hermanos, siempre va a haber presencia de misericordia y de gracia, porque yo he sido receptor de esto. Y yo puedo tener noción de esto por las mismas vivencias. Eso no quiere decir que si usted no ha estado en eso, entonces usted dice, entonces yo no voy a tener mucha noción de la misericordia de Dios, porque yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca he hecho esas cosas que el hermano Gerson acaba de mencionar. No es así, sepa que no es así. Basta con haber cometido un pecado contra el Dios que es santo para ser tan culpables como el que ha roto todos los mandamientos. Eso lo dice Santiago. Así que confía que tales adversidades, tales transiciones difíciles, tales cosas que te han traumado, todas estas están en el control absoluto de Dios. Confía que Dios lo ha permitido y lo encamina para cumplir su propósito. Pues como acabamos de ver en Efesios 1:11, Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, y por lo tanto, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, léanlo ahí en pantalla, por favor, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. No es para todo esto, es para aquellos que lo aman. Nosotros que lo amamos podemos mirar atrás y decir, todo esto operó para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Y cuál es ese propósito? Pues Dios conoció a los suyos de antemano. De antemano, o sea, cuando se hizo el decreto,
Él escogió a esas personas de antemano, Él ya las conocía, y dice, y los eligió. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que llegaran a ser como su Hijo. Hermanos, cuando enfrentamos estas adversidades, un resultado que vamos a ver después es que decimos, si no hubiera ocurrido esto, yo no hubiera aprendido esto y yo ahorita no estaría imitando a Jesús en esta área. Pero esto me está llevando a convertirme más y más y más a su imagen. Eso en primer lugar. En segundo y último lugar, a los amigos y a las amigas que nos acompañan. Sea esta su primera vez entre nosotros o que ya vengas de seguido por años, quiero reiterar que nada pasa por chiripa. Nada pasa por chepa. Nada pasa por suerte. Y decirte que debido a esta realidad, estoy convencido de que no estás aquí por coincidencia o por azar. Piensa 20 años atrás, tú que eres de otro país, porque aquí todos somos, la mayoría somos de otro país. ¿Qué chances había que hoy, noviembre 30, a las 3:23, con 25 segundos, tú estuvieras aquí? ¿Qué chances había? Mira atrás, por favor. Pero ponte a pensar en todo lo que ha ocurrido desde allá. Como comenzaron a transcurrir los años para que terminaras acá. Y cuando hablo de acá, no solamente me estoy refiriendo aquí en los Estados Unidos, aquí en el estado de Virginia, aquí en el condado de Loudoun, aquí en la ciudad de Sterling. No, yo me estoy refiriendo aquí, en este lugar, ahí en la silla que estás. Esto no es coincidencia. Dios te ha traído aquí para que tú oigas el Evangelio. Y ojalá que hoy sea el día que lo entiendas, si es que lo has estado escuchando tantas veces. Él te ha traído aquí para que tú oigas el Evangelio bíblico y tomes una decisión de la cual eres responsable. Recuerda, tanto nuestras buenas acciones como las malas, de esas somos responsables. Tú eres responsable de la decisión que hagas al oír el Evangelio. O lo crees y al creerlo te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo, recibiéndole como Señor o Salvador, o la rechazas. Y no sé si hoy es la última oportunidad que Dios te está dando. O la rechazas y llegas a morir en esa condición y te vas al infierno, donde se hará justicia. Porque créeme que no hay ni uno que se vaya a salir con la suya. Ninguno, aunque te disfraces. Aunque te disfraces de religioso, no te vas a salir con la tuya. El que no se arrepienta de sus pecados y no confíe en aquel que murió en sustitución de pecadores y resucitó de entre los muertos, y tu confianza no está en la vida, la muerte y la resurrección y exaltación de Jesucristo, tú serás justamente condenado por la eternidad porque has pecado contra el Dios santo y eterno que ha decretado todo. Y ahí no es porque, pues que Dios decretó que yo me fuera al infierno. No vayas a salir con esas. Que Dios no te va a decir a ti, que te condené porque es que no te decreté, no te elegí. No, tu juicio va a ser basado en lo que tú hiciste y ahí estará el récord de que hoy rechazaste. Ojalá que esto no aplique a ninguno. Hoy rechazaste el Evangelio, se te dio la oportunidad, arrepiéntete y confía, recibirás perdón de pecados y vida eterna, y Dios te hará a la imagen de su Hijo. No desaproveches esta oportunidad. Más bien, ven a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude.
Padre, Señor, qué bueno es saber que tú estás en control absoluto de todas las cosas y que todo lo que ocurre, Señor, ocurre conforme a tu plan, Señor. Tantas cosas que no entendemos en el momento, pero, Señor, después vemos cómo estas cosas que en un tiempo nos causaron dolor, son las mismas, Señor, que tú usaste para encaminarnos a la verdad, encaminarnos a ti, Señor, comenzar a producir cambios en nosotros que traen gloria a ti, orquestar eventos, Señor, que nos hacen más dependientes de ti. Hay tantas cosas que a este lado de la eternidad no entendemos, Señor. Pero si todo lo que nos llevamos esta tarde es que tú tienes un plan, que este se cumple a la perfección y que como es tu plan del cual tú estás al tanto y el cual abarca todo, esto significa que tú estás en control de todo. Señor, eso nos basta para confortarnos unos a otros. Cuando estemos enfrentando dificultades, Señor, poder decir, Señor, lo que otros se propusieron para mal, tú lo vas a usar para bien. Y solamente tener la paciencia para esperar y ver el fruto, Señor. Señor, te ruego por aquellos que están aquí y no han rendido su vida a tu Hijo Jesucristo. Dales fe, dales arrepentimiento, que puedan reconocer que tú no los has traído a este lugar por coincidencia, Señor, o que no están aquí en este lugar por coincidencia, sino que tú mismo los has traído, Señor. Has orquestado todo para que estén acá, para ser advertidos una y otra vez, Señor, porque tú les amas, Señor. Ellos en el infierno no van a poder reclamar que fuiste cruel con ellos, porque ahí estará la evidencia de cuántas veces les hablaste a cada uno de ellos y cuántas veces decidieron ellos rechazar la luz porque amaban más sus tinieblas y no se acercaban a la luz por eso mismo, porque preferían la oscuridad. Ten misericordia de las personas que vienen y vendrán, Señor. Sálvalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Juan 4:35 dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses